Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, Humanos con Recursos. Hola, Matías. ¿Cómo anda, Cecilia? Muy bien. Bueno, acá estamos retomando nuestro día original de los miércoles. Nos hemos puesto el día. Así es, y para conversar como siempre sobre los temas más importantes, que más interesan de el área de los recursos humanos, que tiene que ver básicamente con las personas, ¿no? Con esto de gestionar a las personas y también todo aquello relacionado a lo que es el mercado del empleo, la búsqueda laboral, que como siempre aportamos en el próximo bloque, en este año tal vez más complejo, ¿no? De económica y laboralmente. Y por eso, en pos de estas novedades, de la charla de cada miércoles, de la búsqueda, desde temprano les damos nuestras vías de contacto con Humanos con Recursos. humanosconrecursos@guidinirodil.com es nuestro correo, nuestro email, pueden allí escribir, atención en la búsqueda especialmente, pero también, ¿por qué no?, hacerlo a través de Twitter, @guidinirodil, y si no, por supuesto también a través del muro en Facebook. Así es, y como vos sabés, Cecilia, a lo largo de este año y los anteriores han pasado por aquí muchos protagonistas de recursos humanos, pero también hay un tercer actor que tiene que ver con las universidades, ¿no? La opinión tal vez de aquellos que están en el ámbito académico. Hoy vamos a sumar desde ese costado, ¿no? Está con nosotros Rodolfo Rivarola. ¿Cómo andas, Rodolfo? ¿Qué tal, Matías? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, te cuento, es profesor de liderazgo del IAE Business School, que pertenece a la Universidad Austral, la Escuela de Negocios, una de las más, yo diría, la más importante que hay en la Argentina hoy en día. Él da clases ahí hace varios años, ¿no? Sí, 15. Bueno, mucho tiempo, y lo trajimos porque él, como lo anuncié en su cargo, es profesor de liderazgo y te diría que un experto en lo que es el tema esto de conducir gente. Así que, ¿por qué lo decimos? Porque el liderazgo, esto de gestionar personas, se da en todos los días, en todas las empresas y en todos los ámbitos también, ¿no? Claro. No solamente para aquellos que trabajan en organizaciones, pero en un club, tal vez en un grupo de amigos, en la familia mismo. Ahora nos va a contar después Rodolfo. Entonces, bueno, vamos a dedicarle estos minutos para entender un poco más. Y yo le voy a hacer una pregunta para arrancar a Rodolfo que a él no le gusta, pero es una pregunta trillada, pero bueno, solamente como disparador, que tiene que ver, el líder, ¿nace o se hace? Sí, es la pregunta del millón. ¿Podés decir que es una pregunta que está mal? Decímela. Pero... No porque no está mal, porque es la pregunta que se hace la gente, y me parece que siempre yo he luchado durante como 7 años en contra de esa pregunta y ahora ya la he aceptado, aprendí a aceptar y a lidiar con ella. Es como las olas, ¿no? Tenés que ver cómo surfearla en vez de ir a chocarla, porque vas a perder. Siempre te revuelca. Siempre te revuelca. Yo lo separo en dos. Yo pienso que todos nacemos con dones, con carismas. Hoy se dice el carisma, aquella persona quizás más extrovertida, más de ir hacia adelante, más con fuerza, que se muestra, etcétera. Pero en realidad carisma viene de don, del griego, y todos tenemos distintos dones. De hecho, podríamos decir, a priori, un Gandhi tiene carisma, y a priori uno diría que no. Si uno ve toda su biografía de chico, la verdad que no tenía ese tipo de carisma, pero sí tiene otro don. Nacemos con dones y para mí los tenemos que poner al servicio de los problemas o de los desafíos en los sistemas en los que estamos. Sistemas sociales, que puede ser una familia, puede ser una comunidad, puede ser una empresa, puede ser un país. Y después la parte de se hace, yo creo que todo se estudia, se practica, se prepara y aprendes. Con lo cual, todos tenemos la semilla. Eso es lo que se interpretó bien, y después, bueno, hay una perfección. Pero hay otro lugar que también, Rodolfo, recién hablando, me parece súper interesante, que tiene que ver también con derribar el mito de la palabra líder, que entiendo que a vos tampoco vino así a derribar mitos, Cecilia. Me parece muy bien, con el martillito. Sí, que tampoco, no es que no le guste, pero hay una vuelta, ¿no? Sí, porque creo que el líder es un sustantivo, y entonces te da una sensación de permanencia mucho mayor que lo que de verdad es.
Yo creo que el sustantivo que se aplica mejor es de autoridad. A mí me gusta más el verbo liderar o liderazgo, porque todos podemos liderar. Puede liderar un presidente, pero también puede liderar un ministro que está en esa mesa, y puede liderar, yo a veces digo, en una familia, un chico haciendo una pregunta difícil. O sea, eso tiene que ver con que, entonces, no necesariamente importa el lugar, la jerarquía en una empresa o en una organización para liderar, como decías vos. Entonces, bueno, yo que soy en realidad el último orejón del tarro, no pasa por ahí. En realidad, hasta el último orejón del tarro puede liderar, y sí es muy importante que las personas en las posiciones de autoridad lideren, pero no siempre por el hecho de llegar y ser un padre de familia, una madre de familia, una CEO en una empresa o un presidente en un país. De por sí el hecho de que estés ahí quiere decir que vas a liderar. La gente te va a seguir, pero yo asocio liderar a resolver los problemas difíciles que tiene esa comunidad, ese país, esa familia. Y lo que decías de autoridad, porque después también está la autoridad, no sé, lo que es formal, lo que es informal. Bueno, a vos te doy la autoridad formal, pero la tenés que ejercer. ¿Cómo sería esa parte? La autoridad formal se gana un poco por el expertise, la idoneidad. Por ejemplo, un cirujano que llega a ser jefe de cirugía, porque generalmente tiene mucho que ver con la parte de ser idóneo, de hacerlo bien, del expertise, la capacidad. Entonces, la autoridad formal te pone para dar un servicio, y generalmente pone a las personas idóneas. Por otro lado, la autoridad informal es la que te da la gente que vos tenés a cargo, tus pares, etcétera. Ahí a veces hay una parte que viene por la idoneidad, también hay una parte de compartir valores, haber compartido historias, haberla pasado mal juntos o bien juntos. Eso también es una fuente de autoridad. Y hay un tema también que inevitablemente en estos días post-mundial hablábamos con Rodolfo, que es la situación más que Mascherano, Messi, y vos decías algo que tenía que ver mucho, o yo le decía que tenía que ver con lo que yo esperaba de tal o cual, y que es un poco también una de las esencias que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que una de las cosas que nos es difícil entender, al menos en el mundial, pero también a veces cuando ves a una persona que está en una posición vértice, un número uno, una gerenta, etcétera, es que recaen en ellos enormes expectativas, y nosotros los autorizamos, y ahí la misma raíz de autoridad, a que lleven adelante esos problemas. Cumplan con esas expectativas. Exactamente. Los autorizamos porque esperamos que cumplan con esas expectativas. Liderar tiene que ver con frustrar esas expectativas. Upa. Sí, yo asocio mucho más liderazgo, no con la parte esa romántica de te voy a mostrar el mundo ideal, síganme, no los voy a defraudar, etcétera, sino, a ver, te voy a tener que frustrar, no porque soy malo, sino porque este problema que tenemos entre manos nos va a frustrar, porque es difícil, porque vamos a tener que aprender. Ahora, el mundo a donde vamos a llegar después, si tomamos la metáfora de Moisés, viene después del Mar Rojo. Okay. Pero el Mar Rojo hay que soltar la tierra donde estamos, hay que pasar por un lugar húmedo, bueno, y después del desierto llega... Y que no te agarre el agua en la mitad. Bueno, te va a agarrar el agua. Vas a tener que aprender a nadar y vas a estar contento después, pero en liderar tiene que ver con enfrentar los problemas difíciles. Pero como decías vos, parte de un lugar donde yo te doy expectativas, o sea, existe la persona líder, autoridad, que tiene autoridad, al que no le depositan las expectativas, y digo, si no esperan nada de mí, ¿puedo así todo emerger? Caso Mascherano, por ejemplo. Sí, yo creo que hay muchísimas expectativas puestas en el caso de Mascherano. Yo te diría quizá el caso de Rojo. Rojo fue alguien que a priori a nadie daba nada, la gente estaba como enojada. Lo cuestionaban. Era cuestionado como que era un pollo de Isabela y nada más. Y sin embargo, conforme se va poniendo idóneo, la gente empieza a poner más expectativas y se incrementan. Es muy difícil que pongan expectativas en vos si no tenés nada para dar. Claro. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Ahora, es cierto que cuando vos levantás la mano y traes un problema difícil que tiene el sistema, hay resistencia, pero a veces, digo, esta persona es honesta. Mira, trajo este problema.
la honestidad también es fuente de autorización. Y hay un tema para tal vez cerrar este espacio que antes lo rozamos, que es esto de el mejor vendedor ahora es gerente de ventas, ¿no? Bueno, lo hablaste con el ejemplo del médico, ¿no? Pero digo, bueno, ¿es posible en determinadas profesiones que el número uno de un estudio de abogados no sea el mejor abogado? Se da en pocas situaciones, no quiere decir que no se pueda dar. A veces, hoy en día, el tema de la valoración por la diversidad y la apertura te permite que haya gente que foránea, que venga de afuera y que se haga cargo. Pero habitualmente el mejor del equipo es tomado, se llama principio de Peter y está estudiado. Vos perdés al mejor cirujano y ganás al peor director de cirugía. ¿Perdés al mejor cirujano? Claro. Porque sí, exactamente. Perdés al mejor contador y ganás al peor gerente de contadores. Mira. En el caso quizás de una escuela de negocio o de una escuela, perdés a un muy buen maestro y ganás a un directivo malo. Eso es lo que habría que evitar, pero se da, o sea, está estudiado. Está estudiado, lo que pasa es que tenemos que pensar en un proceso de aprendizaje. Entonces, a priori, al principio es una inversión. Con el tiempo, el cirujano, el maestro, el contador empiezan a aprender cómo gobernar personas, cómo llevar adelante equipos, y con esa autorización por ser idóneo en lo propio y con esa apuesta a futuro se puede mejorar. Se nota que es profesor, Cecilia, porque tiene la facilidad de la palabra, ¿no? Clarísimo. Bien. Interesante. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Rivarola, que es profesor del IAE Business School, sobre este tema de liderazgo, pero nos fuimos igual por varias ramas, el deporte y demás, ¿no? Porque está en todos los ámbitos. Nos sirve de Así ejemplo es. el fútbol, y siempre el campo de juego. Estamos en Humanos con Recursos. Enseguida llegará la búsqueda de la semana, 11 de la mañana, 14 minutos. humanosconrecursos@guidinirodil.com. A continuación presentamos La búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. Llega la búsqueda, 11:17 minutos. Humanos con recursos @guidinirodil.com. ¿Qué buscamos? En esto de derribar mitos, Cecilia, vamos con otro. Hoy en día estamos buscando un comprador técnico para una industria automotriz, ¿no? Tal vez uno de los segmentos a priori más castigados. Sin embargo, hoy traemos esta propuesta que tiene que ver con un comprador técnico, ¿no? La semana pasada hablábamos que un comprador se puede especializar, ¿no?, en cuestiones más técnicas o más generalistas. En este caso, buscamos a alguien con conocimientos que tienen que ver a esa industria y por eso buscamos una formación alineada que tiene que ver con la ingeniería, ¿no? La semana pasada decíamos que un comprador puede tener muchas formaciones, puede ser un administrador, mismo alguien de comercio exterior, pero en este caso, como va a ser compras técnicas que tienen que ver con la industria automotriz, buscamos un ingeniero industrial, mecánico o electromecánico con al menos 3 años de experiencia en lo que es la gestión de compras, negociaciones, pliegos de licitaciones y demás. Buscamos a alguien que tenga un dominio del idioma inglés diría intermedio avanzado. La posición queda en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y, como decía antes, estamos orientando la búsqueda a un profesional graduado, ¿no?, de las carreras de ingeniería para ser comprador técnico. Muy bien, ahí está. Si estás pensando en la persona que puede ocupar esta posición, ¿por qué no escribir a humanosconrecursos@guidinirodil.com? 106.7. Lo que suena es Millennium. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos Así es. conversando sobre el liderazgo. Ya nos han enseñado qué es liderazgo, no líder, con Rodolfo Rivarola del IAE Business School. Y tal vez para ir a unos consejos prácticos, si te parece, Rodolfo, hay mucha gente que tiene que tener esta misión, ¿no?, de conducir gente. ¿Cuáles son los errores que vos decís más frecuentes que encontrás en alguien? Ya no sé si decir líder, autoridad, ahora estoy en una crisis casi existencial, pero bueno, la persona que tiene que conducir gente, ¿estamos bien ahí? Perfecto. ¿Qué es lo que debería evitar a toda costa? A ver, los errores típicos tienen que ver con confundir. A nosotros nos gusta distinguir problemas técnicos de lo que son desafíos adaptativos. Los problemas técnicos
son aquellos en donde ahí donde está esta persona ya hay soluciones. Y generalmente hay expertos, entonces muchas veces la jefa o el jefe es el que sabe. Entonces cuando hay problemas técnicos y hay un jefe, el jefe tiene que decir esto se resuelve así, o indicar quién es el que lo tiene que resolver. ¿Tiene que decir el jefe cómo se resuelve o no? Sí, yo creo que a veces los equipos tienen formas en que ya se distribuyeron las funciones, ya se sabe quién tiene que hacer qué cosa y demás. Ahora, cuando pasamos a los desafíos adaptativos, que son problemas en donde al menos tienen más de una posibilidad de respuesta, o no sabemos la respuesta, entonces ahí el error del jefe es querer dar la respuesta. Lo que tiene que hacer es crear el ambiente, un ambiente contenedor, para que entre los involucrados haya una suficiente discusión, una buena discusión, que no se maten, pero tampoco que queden al igual que como entraron. O sea, sería, bueno, no sé, llamemos a tal, cual y cual, juntémoslos y pensémoslo. Por ejemplo, una opción, digo. Por ejemplo, hoy en día uno de los problemas típicos es hay que reducir el presupuesto. Y pero el año pasado llegamos a esto, y sí, pero la inflación, nos cayó este cliente importante, tenemos que hacer una reunión y reducir el presupuesto. Cada uno va a tratar de defender lo suyo. Entonces le van a mirar al jefe o a la jefa y decirle, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el jefe tiene que mirarlos y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué criterio vamos a tener en común para ver cómo reducimos y salir bien parados y volver a nuestros equipos y que no nos linchen? Bien. Y otra cuestión, Rodolfo, que me echando así, ¿no? En este poco tiempo que tenemos, es las nuevas generaciones, ¿no? Hay todo de vuelta a un lugar común con el tema del liderazgo, la cuestionan, no la cuestionan, la desafían, es un liderazgo nuevo. ¿Por dónde pasa la cosa ahí con estos jóvenes? A ver, un punto que me parece importante remarcar es que hablábamos recién de desafíos adaptativos. Bueno, un intercambio generacional es un flor de desafío adaptativo para una comunidad, para una sociedad, para una empresa. Entonces, los flujos de cómo se autoriza están en tela de juicio. Yo veo mucho que gente joven, generación Y si quieren, tiene atributos para autorizar que no son los mismos que tenemos nosotros, quizás generación X. Entonces, no interpretamos los lenguajes. Entonces nos parece que a lo mejor una persona de generación Y, al no sé, tratarnos de vos, al decir, subí en Twitter algo que me dijiste ayer, nos parece que nos está desautorizando. Y sin embargo, a lo mejor para un generación Y es, no, lo estoy difundiendo, me parece algo bueno. Lo estoy validando. Lo estoy validando, te trato como un igual, que es como yo manifiesto mi compromiso. Y cuando la generación, y por generalizar, porque ya hay Z, digamos, las nuevas generaciones, sí, para no ponerle un título, llegan al rol de liderazgo. ¿Cambian lo que era históricamente? Seguro que sí, antes era una cuestión más de, digamos, que tenía que ver algo más de indicar, ¿no? Y demás, pero ¿en qué cambian? ¿Qué cosas ves vos que los jóvenes...? Es un fenómeno bastante novedoso, y todavía no hay muchos estudios que te muestren estas personas que han llegado a muchas fuentes de autoridad, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay una cosa que se va a seguir dando, que es con qué atributos yo te otorgo autoridad y cómo yo me gano la autoridad. Yo pienso que en ese sentido ellos van a estar mejor preparados porque conocen más a las nuevas generaciones y los entienden mejor. Quizás va a tener una dificultad con la gente mayor para ver a quién le otorgan autoridad y no tildarlos negativamente, como a lo mejor ellos a veces se sienten tildados por los mayores. Claro. Y digamos, ¿qué tiene otro lugar, que otra consulta que siempre nos surge es esto que hablabas vos, ¿no? De los cambios que se dan en las empresas, ¿no? De repente sale un gerente general, entra un director, entra una persona nueva con un puesto formal, jerárquico, importante, y ¿quién se tiene que adaptar? O sea, viene el nuevo director o gerente y él se adapta a un grupo que ya está funcionando, o el grupo tiene que adaptarse a esta persona, ¿no? Viene, quiere cambiar, trae gente. Uh-huh. A ver, lo típico tiene que ver con que se adapten los de abajo. Esa es una cosa que suele pasar. ¿Es lo típico o lo que está bien? No, es lo típico. Bien. Ahora, si querés, en realidad, tanto el nuevo como los viejos se tienen que adaptar, pero no necesariamente poniendo el eje entre el que llega o los que ya estaban,
sino más bien en los desafíos. Yo creo que una cosa que nos sirve para enfocar es pensar cuáles son los desafíos que tiene ese equipo y cómo se tiene que adaptar el jefe y sus reportes de cara a ese desafío y trabajar sobre eso. Pero evidentemente de las dos partes van a tener que soltar. ¿Te puedo contar una analogía? Sí. A mí me gusta pensar en cómo se cocina un guiso. A ver. Entonces el guiso tiene papa, tiene batata, tiene carne, Chorizo colorado. Chorizo colorado, especies, etcétera. Entonces, estos desafíos difíciles son los que suben la temperatura. El ambiente contenedor es la olla. La autoridad, el jefe, aunque sea nuevo, tiene que construir un ambiente contenedor para que se pueda cocinar, para que pueda haber calor. Está bien que entonces suba la temperatura. Exactamente. Si sube mucho, se quema, no sirve. Pero Si no hay temperatura, es una ensalada dura. Es un asco. Es un asco. Ahora, ¿qué pasa si hay una suficiente temperatura y un buen ambiente contenedor? ¿Y quién es el chef de eso? Nos ablandamos. Entonces, si yo soy batata, me ablando, pierdo cosas, tengo que soltar, y vos que sos zanahoria te enriqueces, y así ida y vuelta el chorizo colorado También. generosamente se da, ¿no? Entonces, nos ablandamos y agarramos cosas de los demás. Eso es lo bueno de un desafío adaptativo, pero no tenemos que bancar la temperatura. Y la última, Rodolfo, hay dos líneas, hay un programa interesante que hacen en el IAE que tiene que ver con liderazgo, conflicto y coraje. Exactamente. Y que no sé bien qué es, pero toda la gente que pasa sale así como conmovida. Dos líneas de eso. Bueno, básicamente en ese programa tratamos de abordar y de cuestionar estos conceptos que se tienen del liderazgo en vivo. Nosotros Experiencias. Les pedimos que cada uno traiga una experiencia fallida en donde quiso ejercer liderazgo y no le fue bien, y trabajamos mucho sobre eso. Tenemos, este lunes que viene empieza uno, pero en octubre hay otro más orientado a lo regional. Bien, y todos los que se quedaron con ganas entonces o de participar de este curso del guiso también puede ser, o de alguna otra pregunta a Rodolfo, nos pueden escribir en nuestros contactos. ¿Cómo que no? Claro que sí, les recordamos humanosconrecursos@guirinirodil.com, a través de Twitter también @guirinirodil, o a través de Facebook. Bueno, Rodolfo, gracias por acompañarnos. Mil gracias por la invitación, Gracias, Cecilia un y gusto. Matías. Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos el miércoles próximo. Esto fue Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos.